Buenos días, mi nombre es Antonio Nadal, trabajo en el Departamento de Teoría e Historia de la Educación (IMIDE) de la Universidad de Málaga como profesor y vengo a presentarles Educación para la Salud, Diagnóstico y Didáctica en el grado en Pedagogía. En primer lugar, tengamos claro que salud y educación son dos derechos humanos fundamentales. La Declaración Universal de Derechos Humanos es algo que también tenemos que tener claro lo que es. Y es lo que su nombre indica, una declaración, una manifestación, una explicación, sin partida económica alguna bajo mi punto de vista, sin código punitivo alguno creado cuando fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París el 10 de diciembre de 1948, como un ideal común, tras millones de crímenes de la Segunda Guerra Mundial. Ni tan siquiera el Tribunal Europeo de Derechos Humanos es una institución de la Unión Europea. La historia es más que necesaria. Por ejemplo, Estados Unidos consideró hipócrita y egoísta el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, abandonándolo en 2018. Y en 2019, Michael Pompeo, su secretario de Estado, anunció que se prohibirían los visados al personal de la Corte Penal Internacional que participara en la posible investigación de personal norteamericano en cualesquiera de los territorios a los que se extienda la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. La historia nos muestra desde Juegos Olímpicos en la Alemania nazi a acuerdos de Reino Unido y Francia con ella, acuerdo de Múnich, o la operación Paperclip, con el reclutamiento por parte de Estados Unidos de científicos nazis tras la Segunda Guerra Mundial. Solo los pesticidas, según la ONU, causan no menos de 200.000 muertes al año. Los previos de esa Declaración Universal de los Derechos Humanos tienen mucho que decir en lo que a educación para la salud se refiere y en sí al respeto por la vida. ¿Qué decir de las bombas nucleares lanzadas contra Hiroshima y Nagasaki por parte de los Estados Unidos? O de lo menos conocido, lo acontecido el 9 de marzo de 1945, cuando 334 aviones estadounidenses Boeing 29 comenzaron a lanzar 1.700 toneladas de bombas incendiarias Napalm M69 sobre el centro de Tokio. Si la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, tanto sus antecedentes como las violaciones constantes de los derechos humanos por parte de sus líderes no son circunstancias que se deban ignorar. Hay muchos datos que no nos suelen enseñar en ninguna parte. Por este orden, por ejemplo, y a través de esta diapositiva vemos el tráfico de armas a nivel internacional y quiénes han sido sus máximos exportadores, lo cual no es un dato que podamos ignorar así como así. Ya sabemos para lo que sirven las armas, ¿verdad? Tenemos la fuente primaria siempre de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y cómo en su artículo 25, también llama la atención que sea este el artículo 25 de 30, pero bueno, leámoslo rápidamente. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. 2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidado y asistencia especiales. Todos los niños nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio tienen derecho a igual protección social. La realidad es que el fracaso en cada una de las circunstancias se constata a nivel oficial. La amenaza de no tener un plato de comida asegurado alcanza ya al 26,4% de la población mundial. Más de 820 millones de personas pasan hambre. 8.500 niños y niñas mueren cada día de desnutrición. Estos son datos oficiales de la ONU y de ACNUR. La Constitución española, por su parte, que es lo que, como sabemos, nos rige en el Estado español, hasta el artículo 43 no reconoce el derecho a la protección de la salud, concepto que figura solo 4 veces en la Carta Magna. En el citado artículo, de forma general y como salud pública, sobre la tercera edad y sobre la defensa de los consumidores y usuarios. El artículo 43.3 declara que los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte. Asimismo, facilitarán la adecuada utilización del ocio. La metodología que empleamos es la etnografía virtual, una herramienta de análisis fundamental. Gracias a esta metodología accedemos a fuentes primarias que incluso hoy ya solo se encuentran de manera online. Eso sí, pese a encontrarnos, desarrollar y apostar por una metodología de corte cualitativo, sería posible formularnos preguntas en torno a Internet del tipo a la formulada otrora por Paul Feyerabend, cuando se cuestionaba cómo defender a la sociedad de la ciencia. Internet tuvo un origen militar, no lo olvidemos,
y ni fue, ni es, ni será aséptica. Nuestras investigaciones no se basan en los primeros resultados que encontramos en Google. Google, como sabemos, tampoco es una empresa precisamente neutra. Los resultados, pues en primer lugar, la fuente primaria a la que recurrimos es la del Ministerio de Sanidad, la cual en su página de internet incluye una declaración que bajo mi punto de vista puede considerarse como eufórica, cuando dice: después de 20 años de colaboración entre el sector sanitario y educativo en promoción y educación para la salud en la escuela y generalizada la educación para la salud como materia transversal en el currículum obligatorio escolar, se instaura una etapa de incrementar la calidad de las actuaciones. Este proceso se recoge en un documento que está consensuado tras un proceso de análisis y revisión de evidencia y experiencia de las actividades y programas que funcionan para mejorar la salud en la escuela. Partiendo de un diagnóstico de la situación, el documento Criterios de calidad para el desarrollo de programas y actuaciones de promoción y educación para la salud en el sistema educativo propone los criterios de calidad para intervenir y seleccionar actividades y programas de promoción y educación para la salud, así como desarrollar medidas tanto curriculares del entorno escolar, familiar y comunitario, para garantizar un capital básico de salud a todos los escolares. Esto es una declaración textual. La educación para la salud, no lo olvidemos, no se configura como asignatura alguna en la ESO, en la secundaria obligatoria, como se aprecia en el Real Decreto 1105-2014. Tampoco encontramos ninguna asignatura en bachillerato. De hecho, el concepto de salud solo se menciona 2 veces. En alguna normativa autonómica hay mínimas menciones a la cuestión de la salud. El último escrito público al que se refería antes el Ministerio de Sanidad sobre criterios de calidad es Ganar salud en la escuela, guía para conseguirlo, de 180 páginas y más de una década de antigüedad. Hay dos más del año 2008. Recordamos que estamos en el año 2020. La fuente primaria fundamental es la página de internet sobre la salud en la escuela del Ministerio de Sanidad y sus obras sobre alimentación y actividad física saludable. Hay bastantes, como vemos, desde el año 2013, del año 2009, del año 2007, del año 2006, del año 99, relacionada con el látex, relacionada de forma general con la salud, una guía para las familias, un libro, otra guía de actividad física y salud para las familias, libros en algunos casos o en casi todos, o en la mayoría, que no superan las 100 páginas. Tenemos otros documentos sobre promoción de la salud, materiales didácticos del año 2002 y 2003 y algunas publicaciones relacionadas con la salud de la escuela, 3 en concreto: prevención del consumo de alcohol y tabaco, promoviendo la adaptación saludable de nuestros adolescentes, y cuaderno didáctico sobre educación vial y salud. Por último, encontramos varios estudios sobre conductas de los escolares relacionadas con la salud y un último enlace titulado Promoción de la salud en la escuela, estrategia de promoción de la salud y prevención en el Sistema Nacional de Salud. Salvo la publicación dentro del último enlace mencionado de Dame 10, descansos activos mediante ejercicio físico, la totalidad de escritos aportados son previos al Real Decreto que establece el currículum de la educación primaria, por lo cual a este vamos a recurrir para concretar lo que afirma la ley. Por tanto, diagnostiquemos las competencias del currículum, que son las siguientes: lingüística, matemática, digital, aprender a aprender, competencias sociales y cívicas, sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, conciencia y expresiones culturales. Como vemos, ninguna competencia expresamente referida a la salud y a su didáctica. En primaria no encontraremos asignatura alguna con el concepto de salud en su nomenclatura. El objetivo letra K de la educación primaria sí afirma ser valorar la higiene y la salud, aceptar el propio cuerpo y el de los otros, respetar la diferencia y utilizar la educación física y el deporte como medios para favorecer el desarrollo personal y social. Encontramos algo de educación para la salud en educación física, ciencia de la naturaleza y primera lengua extranjera. Los resultados de la realidad son contundentes. Tenemos un porcentaje de sobrepeso u obesidad entre los 6 y los 9 años de edad de un 41,3%, hecho que puede tener consecuencias bastante graves. Quien tenga un índice de masa corporal por encima del percentil 70 a los 5 años, probablemente serán adolescentes con exceso de peso.
Entre los 8 y los 16 años se produce una disminución de los minutos diarios dedicados a la práctica de actividad física superior a 1 hora y media. Nuestros niños y niñas y menores cada vez se mueven menos. La población infantil y adolescente en España supera en prácticamente 1 hora al día la recomendación de la OMS sobre el uso de pantallas entre semana y en más de 2 horas y 40 minutos durante el fin de semana. Están produciendo cambios en los hábitos de consumo de alimentos y bebidas bastante graves. Centrándonos en el grado en pedagogía, análogamente a lo acontecido con la enseñanza primaria y secundaria, no encontraremos entre las 43 asignaturas ofertadas para el curso 2019-2020 en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Málaga mención alguna a la salud. No se nombra la salud en ninguna de las asignaturas de primer curso del grado en cuestión, ni en antropología, ni en bases metodológicas de la investigación educativa, ni en didáctica, educación para la igualdad y la diversidad, historia de la educación, pedagogía social. En todas estas asignaturas de primer curso del grado en pedagogía no hay educación para la salud. Si ampliamos el foco más allá del primer curso del grado en pedagogía, tampoco encontraremos mención a la salud en diagnóstico en educación, en técnicas en instrumentos diagnósticos o en programas de orientación personal y escolar. No existe el concepto de salud en la guía docente de las prácticas externas de primero y segundo, es decir, en la totalidad de las prácticas. Nuestra infancia será obligada a saber qué son los hiatos o cómo se dice chimenea en otro idioma, y más que probablemente nunca oirá hablar de aditivos, de papilomas, de trastornos de ansiedad, de bipolaridad o de cánceres provocados por la alimentación normalizada, el sedentarismo o cuestiones cotidianas. El Instituto Nacional de Estadística nos informa de que cada día aproximadamente una persona es asesinada, más de 2 mueren por envenenamiento accidental por psicofármacos y drogas de abuso y más de 10 se suicidan al año. Las dosis diarias de antidepresivos, hipnóticos y sedantes aumentan anualmente. Hay un porcentaje impresionante de población que cada día consume drogas. Todo esto son fuentes del Estado, oficiales. La conclusión, no hay educación para la salud prácticamente. Y sin salud no hay vida. Todo esto resulta obvio. Cualquier persona investigadora que realice un diagnóstico puede obtener los datos que hemos obtenido y ahora brindamos y alcanzar las conclusiones pertinentes. Sin sentido crítico y, por supuesto, formación, ninguna dinámica descrita se encuentra en proceso de mejora, ni tan siquiera de evaluación. Y no hay didáctica de la salud prevista, más allá de discursos o publicaciones que pudieran surgir próximamente, hechos de los cuales no disponemos de información alguna. Para finalizar, recomendar bibliografía básica como el informe de la Gasol Foundation, como toda la documentación del Ministerio de Sanidad, como toda la documentación de ACNUR y las Naciones Unidas, para siempre tener fuentes primarias a nuestra disposición para que nuestras afirmaciones tengan una absoluta fundamentación. Nuevamente, agradezco a este Congreso Internacional de Derechos Humanos y Globalización su realización y que nos permitan realizar este tipo de ponencias. Muchísimas gracias y espero que hayan disfrutado esta comunicación como la ha disfrutado quien habla. Un saludo. Gracias.